Pasa a ustedes, hermanos, bienvenidos a esta siguiente sesión. Espero que vayamos poco a poco creciendo. Ya vamos en iniciar, vamos como a la mitad de camino del curso y vamos a entrar a un nuevo tema. Eh, Hago un pequeño recuento rápido y ya hemos llevado 3 semanas y la primera semana nos sirvió para abrir el panorama sobre el ministerio pastoral y hablamos de todos los 6 subtemas y hablamos también de una introducción que era revisar cómo está nuestro liderazgo. Por ahí les envié el material en el sílabo, es una manera de autoevaluarnos cómo vamos en cuestión de liderazgo cristiano. Y yo trato de hacer como precisiones para que pueda ayudarnos el objetivo, yo les decía, es siempre estar creciendo en Cristo. En el liderazgo cristiano uno no se puede confiar, uno siempre tiene que estar creciendo, porque en el momento que uno piensa que se lo sabe todo, uno ya se estancó. Y le pasa a muchos líderes, déjenme le digo. He conocido muchos líderes y muy buenos líderes, pero llega un momento en el que piensan que se lo saben todo y se estancan. Entonces, siempre hay mucho material, muchas experiencias, mucha información, mucho trabajo para ir creciendo en Cristo. Y hablamos de eso toda la primera semana. Y luego en la segunda semana hablamos del concepto de una espiritualidad bíblica y genuina. Y yo hice una reflexión muy fuerte acerca de cómo las iglesias se confunde el término de espiritualidad con una vida religiosa o con la filosofía o con el temor a ciertas iglesias no parecerse y dejamos el lado la espiritualidad bíblica y real la dejamos a un lado. Y aparte que a través de los siglos de la era cristiana, el concepto fue cambiando, se fue transformando. Entonces yo hago una reflexión desde el texto bíblico, y apenas se lo envié al hermano Abraham, yo le llamo teología del Espíritu Santo, porque hay una ecuación que yo he aprendido a través de los años. Solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Todo lo demás son cosas buenas, pero no producen espiritualidad. O sea, las disciplinas espirituales, las prácticas religiosas, las tradiciones, los rituales, todo ayuda, pero no produce espiritualidad. Solo el Espíritu de Dios es igual a espiritualidad. Por eso yo me atrevo a compartir temas como que orienten desde el texto bíblico, no desde todo lo que, lo que se forja en las iglesias. Y bueno, consciente de cuál es nuestro proceso de crecimiento y entonces yo hago esta reflexión. Ahí están los materiales, ya se los envié. De hecho, hoy los envié, los materiales completos. Y luego la tercera semana ya hablamos con más precisión de cuáles son los dones del Espíritu Santo y cómo se deben convertir los dones del Espíritu Santo en ministerios para que la iglesia vaya creciendo y se distribuya el trabajo. Se necesita saber identificar cuáles son dones del Espíritu Santo y cómo se convierten en ministerios. Y hablamos también de la diferencia entre habilidades y conocimiento y cuáles son los dones del Espíritu Santo. También ya les envié la tabla, el cuestionario de los diferentes dones para que ustedes hagan su ejercicio. Es un material que pueden ir llenando para identificar, si es que no los han identificado, cuáles son los diferentes dones del Espíritu Santo con los cuales Dios los ha equipado, ustedes también, y cómo se pueden convertir en ministerios, ¿no? Y entonces hubo un material que les compartí, que le llamo de los dones a los ministerios. Y los ministerios no es otra cosa más que grupos de servicio, de trabajo con un enfoque claro, que nos dan cierta satisfacción y alegría cuando uno sirve en la iglesia, y más cuando uno ya tiene un don del Espíritu de Dios que nos equipa y nos habilita para hacerlo bien y hacerlo con gusto, ¿no? Ahí es donde yo identifico que está trabajando Dios con nosotros. Y luego el último subtema que trabajamos fue cuáles son los ministerios que se necesitan para la iglesia de hoy, porque la iglesia, las sociedades van cambiando y entonces yo hago una reflexión fuerte de cuáles son los ministerios que hoy en día se necesitan, ¿sí? Para poder atender a la iglesia, de los más chicos hasta los más grandes, porque mire, lo uso como introducción para el tema de hoy.
La sociedad va cambiando, entonces las familias van cambiando, ¿de acuerdo? Es un reto hoy, por ejemplo, educar a los hijos. Es todo un reto. Uno antes les decía, hijo, tráeme esto, haz aquello, y yo tengo un hijo mayor, ya de 26 años, todavía él me dice, sí, papá, y en la iglesia también, que él es músico, hijo, diríjame el culto, atienda la música, vaya para acá, sí, papá, el primero, el mayor, el que creció conmigo en el ministerio, pero el segundo me dice, ¿y por qué? Y el que tiene 13 años, que es adolescente, porque tengo 3 varones, me escucha y se me queda mirando así como, ahora lo voy a hacer. Oye, ¿qué pasa, hijo? Yo te dije que hicieras esto ahorita, o sea, como retadoramente. Entonces, la sociedad ha cambiado. Por eso este cuarto tema tiene que ver con la familia, ¿sí? Yo tengo todo un tema acerca de la familia. De hecho, en este SEBAI, Seminario Argentino, yo comparto también otra materia que le llamo el ministerio pastoral. Yo le llamo la pastoral para la vida familiar. Y hablo del tema de la familia, de cómo atenderla y cómo potenciarla hoy. Es todo un tema en el que yo estoy muy involucrado. Yo sigo estudiando la carrera de psicología, sigo preparándome y sigo trabajando con familias. Tengo un proyecto que le llamo Familias Restauradas. Y, y entonces a mí me sirve para estar siempre trabajando en la iglesia y aún fuera de la iglesia con familias. ¿Cómo restaurar a las familias? ¿No? Eso es muy importante, porque si la sociedad, si el pecado le ha pegado a alguien en la iglesia, es a las familias. Pues tenemos que tener cuidado de no confiarnos y trabajar diferentes subtemas. Hoy vamos a empezar a trabajar algunos de los subtemas que yo para esta clase he sintetizado, ¿verdad? Y ya ustedes me dicen si quieren dialogar algún otro tema, pero yo lo sintetizo, ¿verdad? Ahí en esta presentación que elaboré. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, vamos bien. Solo es Una un repaso mental, ¿verdad? Todo lo que introducción hemos... muy importante. Sí, Ok, ok. Y en el caso de nuestro hermano Axel, pues él se va a ir incorporando, ¿verdad? Yo solo hago un repaso mental y los materiales ya los envié. Creo que el hermano Abraham los va a subir a la plataforma para que lo vayan revisando poco a poco. Y no se preocupen, yo voy a ser paciente en la cuestión de los trabajos y las tareas, porque sé que hay muchas otras cosas que hacer. Y si, como dice el hermano Abraham, hoy en día, si alguien quiere seguir creciendo en Cristo, le implica hacer un poco más de esfuerzo, yo lo sé. Sí, porque hay muchas tareas que hacer. Con la pura familia tenemos. Con eso tenemos suficiente. Pero bueno, habla de que nosotros queremos seguir creciendo en Cristo y nos ayuda para poder trabajar un poco mejor con nuestras propias familias, que es el tema de esta cuarta semana. Entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, permítanme compartirles la pantalla para hablar de este cuarto subtema. Hacer una consulta. Para Sí, el hermano. trabajo, ¿hay que mirar una clase anteriormente o puedo responder conforme a lo que yo veo la necesidad en esta iglesia acá? Ok, es una buena pregunta. Yo sugeriría que primero viera el material de la clase y luego ya se aboca al trabajo para que pueda tener la orientación. Y si hay alguna duda, con confianza, yo les digo que por ahí en el sílabo están mis datos, ¿verdad? De mi WhatsApp, mi correo electrónico y con todo gusto, aunque no sean tiempo de clase, yo puedo ir orientando o ampliando el concepto, si yo puedo ayudarles con todo gusto. Pero sí, de preferencia, habría que escuchar la clase en la grabación y luego ya abocarse al trabajo. Los trabajos no son tan largos. Yo entiendo que deben ser como síntesis o sintéticos, no tienen que ser tan abundantes, pero sí que presenten la idea de cómo vamos captando y cómo vamos trabajando el tema que nos va correspondiendo. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Ok.
Este cuarto subtema yo lo sintetizo con esta presentación. Esta presentación es un poco larga, la vamos a ir trabajando poco a poco, pero es una manera de introducirnos al tema de la familia. Y yo le pongo por título La pastoral para la vida familiar, así le llamo. Y pongo como base bíblica Juan 10:10, que ustedes conocen. El pasaje bíblico es muy conocido, ¿verdad? Es cuando Jesús está dando el sermón del gran pastor, cuando él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Juan capítulo 10, versículo 10 dice el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque algunas versiones no son tan exactas, la palabra abundancia tiene que ver con plenitud, ¿sí? Tiene que ver con realización, porque acá en México la palabra abundancia es como que tengo todas las cosas y me sobra. No, la palabra abundancia tiene que ver con plenitud, ¿sí? Y por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida plena, en abundancia, en plenitud. Y como que el tema de la familia es uno de los grandes subtemas en la iglesia. Por eso yo estoy concentrado en formar un ministerio que le llamo Familias Restauradas. Y la última iglesia que pastoreé, estuve 5 años predicando cada mes de diciembre. Tomaba yo todo el mes de diciembre para llamarlo así, el mes de las familias restauradas, y elaboré una temática. Iba tocando los diferentes subtemas, ¿de acuerdo? Y fui sacando algunas conclusiones cuando hablamos de la familia en la iglesia. Y una de las primeras conclusiones que saqué es que no hay familias perfectas en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Algunas familias aparentan ser perfectas, pero no lo son. Y mire que se los digo yo trabajé en la administración de la iglesia aquí en México, trabajé muchos años, muchos años, trabajé más de 20 años en la administración, con las familias de los líderes, de los ministros, con títulos más altos, ejecutivos, sobrevedores, directores nacionales. Oh. Y la verdad no me encontré ninguna familia perfecta, ¿de acuerdo? O sea, algunas son muy hábiles y dan una imagen intachable, pero me parece que no obedece a la verdad. ¿Por qué? Porque las familias estamos formadas por seres humanos, nada más por eso. Y no hay familias perfectas. Hay familias restauradas por el amor y el poder de Dios. Eso sí, es una de las conclusiones que yo saqué a través de 35 años de pastorado, tiempo completo, en diferentes lugares, diferentes épocas. O sea, realmente lo que las familias necesitan es ser restauradas por el poder y el amor de Dios a través de los hermanos y del ministerio. Pero no hay familias perfectas. Otra conclusión que saqué es que lo más valioso que Dios nos da no son ni nuestros carros, ni nuestras propiedades, ni nuestras cosas, sino que lo más valioso que Dios nos da es la familia. ¿Están de acuerdo? Es lo más valioso que tenemos. Porque acá en México, acá donde yo vivo, en la ciudad de Monterrey, es una ciudad grande, es una ciudad industrial. Y entonces la gente se convierte muy materialista, ¿sí? Y la gente se afana por tener un mejor carro, una mejor casa, la mejor ropa. Es una ciudad grande y la gente como que compite. Entonces, yo estaba observando y la gente cuando lo tiene se confía y dice, oh, ¿cuánto he tenido? Y yo saqué una conclusión en la iglesia y le digo, hermanos, porque hay gente con cierto potencial económico, dinero, y está bien, qué bueno que Dios los bendice, pero yo les dije, hermanos, lo más valioso no son sus carros ni sus casas, lo más valioso es su familia, así que hay que cuidarla. Ya sea si tiene su esposa, si tiene hijos, si tiene nietos, hay que cuidar la familia, eso es lo más valioso que Dios nos da, ¿están de acuerdo? No, pues sí, porque lo otro puedes tenerlo, pero puedes no tenerlo, o sea, los tiempos cambian. Las circunstancias cambian, yo lo sé, pero lo más valioso no son las cosas materiales, lo más valioso es la familia. Por eso es que vale la pena dedicarle tiempo a la reflexión y a estar atendiendo diferentes áreas. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante para mí que lo entendamos. De ahí que yo presento esta imagen, la pastoral para la vida familiar, ¿no? Lo hago como una introducción.
Lo que dice ahí El pájaro del alma es un cuento, por ahí se los voy a enviar, es un cuento infantil de un judío llamado Mijail Snunit, y El pájaro del alma no es otra cosa más que un cuento que habla de que nuestra conciencia tiene diferentes cajitas, cajones, y entonces nosotros vamos guardando recuerdos, ¿sí? Y de repente los abrimos y los cerramos, ¿no? Por ahí se los voy a enviar. Es un cuento infantil, realmente, ¿no? Y lo uso como introducción para sensibilizar, porque déjeme le digo que las primeras veces que empezamos a tocar este tema acá en México, la mayoría de los líderes se cerraban. Decían, no, yo estoy bien. Incluso yo llegué a visitar familias que me decían, hermano, aquí estamos bien, aquí no falta nada. Usted puede visitar a otros hermanos, nosotros aquí estamos bien. Pero una manera como de esconder o evadir la realidad. Y entonces, yo como introducción, como trabajaba yo con muchos líderes, yo les decía, hermanos, tenemos dos opciones cuando hablamos de la familia. Una es cerrarnos, ocultar, disfrazar, disimular, que todo está bien. Esa es una opción. Pero la otra opción es reflexionar bíblicamente qué es lo que Dios quiere. Si hay algún problema, trabajarlo con la ayuda de Dios y superarlo. Creo que Dios nos da esa capacidad para hacerlo. Mejorarlo. ¿Cómo ven? ¿Cuál de las dos prefieren? Bueno, pues la segunda, sí, porque la primera mucha gente lo hace. Aún en la iglesia, mucha gente lo hace. Va un rato y guarda la apariencia porque no es tan agradable hablar de los conflictos familiares, yo lo sé, pero sí vale la pena tocar los diferentes subtemas y ver cómo estamos, porque eso nos fortalece a nosotros y luego nos equipa para poder trabajar con otras familias. Ese es el objetivo. ¿Están de acuerdo? O sea, yo tengo muy claro que a lo mejor no tenemos tantos problemas como otras familias, pero lo que estudiemos nos va a ayudar a estar más seguros de cómo abordar diferentes temas y luego en algún momento esto nos va a servir para ayudar a otras familias que sí están pasando por problemáticas más fuertes, ¿de acuerdo? Sí, porque hay de problemas a problemas. Sí, en una familia un problema puede ser, pues no tenemos tanto dinero para comprar esto o aquello, y en otra familia puede ser que no tienen dinero ni para sobrevivir. ¿Están de acuerdo? O sea, son diferentes circunstancias, ¿no? Y lo cierto es que yo toco el tema como para poder ampliarlo y poder estar actualizados también. Esa es otra. Estar actualizados en el tema de la familia. Porque la familia no es la misma hoy que antes. Por eso el ejemplo que les pongo, ¿no? Yo mismo con mis propios hijos, ¿no? El, el, el primer hijo que tuve, pues es un chavo disciplinado, estudioso y sujeto conmigo, como su papá. Él me escucha, hablamos por teléfono, porque no vive en la ciudad, él vive en la ciudad de Cuernavaca, es abogado, da clases también y está involucrado en muchas cosas. Pero él se acostumbró a no discutirme a mí, sí, papá, o lo hacemos así, papá, sí, está bien. Pero los otros, nuevas generaciones, discuten mucho. A ellos tú les tienes que decir por qué van a hacer las cosas. Sí, pero ¿por qué las voy a hacer? Oye, hijo, es que necesito. ¿Pero por qué? Oh. Y las nuevas generaciones de más chiquitos están muy distraídos porque hay mucha información circulando. ¿Sí? No se digan los medios de comunicación. Si están en el celular o en la computadora, ni siquiera te van a oír porque están metidos en otro mundo. Necesitas sacarlos poquito para hablar con ellos. Yo he hecho esos ejercicios, no crean que no, ¿eh? Porque yo comparto el tema con una cierta temática, pero yo he aprendido mucho con mis hijos también. Y con las familias de la iglesia, claro. ¿Sí? Uno siempre crece mucho como familia cuando uno quiere crecer, ¿de acuerdo? Bueno, esa es solo la introducción. Y luego el segundo, este, avanzando en la temática, vamos a hablar de la pastoral de todos los creyentes, ¿no? O sea, y yo aquí uso un círculo hermenéutico, ¿no? Ustedes yo creo que ya han de tener alguna clase de hermenéutica. Hermenéutica es interpretación. Y el círculo hermenéutico nos puede servir para analizar como punto número uno la situación actual. ¿Cómo estamos? Porque los tiempos cambian y las familias cambian. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos bien?
estamos atravesando una crisis. ¿Cómo estamos actualmente? No cómo quisiéramos estar o cómo hemos estado otras veces, no. ¿Cómo estamos actualmente? Ese es primero, es el primer punto, es el primer paso para analizar cómo estamos actualmente, para saber qué vamos a hacer. Y luego seguimos las flechitas y en el punto número 2 hablamos de hacer una reflexión bíblico-teológica. O sea, ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo podemos solucionar o solventar esta situación que estamos pasando? ¿Verdad? Sea buena o sea mala, porque son diferentes circunstancias. Y cada familia tiene diferentes circunstancias, déjeme le digo. Cada familia es un mundo. Y entonces, yo lo que digo es que cuando analizamos cómo estamos actualmente, hay que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Hay alguna respuesta para esto que estamos pasando? Eso ayuda. Y el tercer punto, el que está en la parte baja, en la izquierda, es donde yo le llamo, ¿qué vamos a hacer? A través de una pastoral integral. ¿Se acuerdan? Cuando yo les dije a qué me refería yo con integral, con crecimiento integral en diferentes áreas. Entonces, para mí, la pastoral de todos los creyentes debe ser una pastoral integral. O sea, uno tiene que observar las diferentes circunstancias por las que está pasando las familias. Ejemplo, a mí me tocó trabajar a principios de los años 90 en Tijuana como pastor y nosotros queríamos evangelizar familias y les llevábamos folletos, folletos con mensaje bíblico, ¿no? Eso es muy típico. Estaba el cerco fronterizo con California y vamos a evangelizar y vamos a llevar folletos, porque vimos familias que estaban ahí tratando de pasar a Estados Unidos. Les dábamos el folleto y ¿saben qué hacían con el folleto? Lo agarraban y lo tiraban. No les interesaba mucho. Qué extraño. Y yo estuve observando todo un día ahí y me di cuenta que pasaban muchas horas. Había niños, adolescentes, jóvenes, familias que querían pasar a Estados Unidos en el cerco fronterizo. Yo les dije, es que esas familias tienen hambre, por eso y están preocupadas, por qué van a, pues, ¿cuál es su futuro? ¿Cómo van a pasar para Estados Unidos? Y entonces hablé con los hermanos líderes de la iglesia, le dije, hermanos, ¿saben que yo he observado esto? ¿Qué les parece si hacemos tortas, lonches, le llaman acá, y hacemos agua fresca con unos termos, unas jarras, y los regalamos ahí donde vamos y luego cuando se acerquen les compartimos el folleto? Oye, buena idea, vamos a hacerlo. Hermanos, teníamos fila. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que esas familias tenían hambre, físicamente, porque estaban cansadas y querían pasar a Estados Unidos. Y luego les damos el folleto y les decíamos, ahí viene la dirección, aquí a 2 cuadras, aquí cerca está la iglesia, si gustan, y si llegaban después a la iglesia. Cuando los aventaban de regreso, llegaban por ahí con nosotros, pidiendo ayuda, claro. Entonces yo me di cuenta que las familias pasan por diferentes circunstancias, no siempre. Algunas familias tuvieron éxito, otras no. Me tocó recibir ya de regreso familias que se fueron varios años, después regresaban, llegaban a la iglesia, y donde yo era pastor, me decían, pastor, tenga esta ofrenda o traemos esto porque ustedes nos ayudaron cuando pasamos en tal año para allá a Estados Unidos. Y les fue muy bien, pero no a todas les fue igual. Entonces, ahí empecé yo a trabajar con familias más que con personas y a observar que las familias son diferentes y pasan por diferentes circunstancias cada una, ¿de acuerdo? Y en la iglesia es igual. Ya en mi trabajo pastoral puede llegar una familia muy bien, su situación actual es buena, pero otra su situación actual es mala. Entonces tienes que saber cómo hacer este círculo hermenéutico. ¿Qué dice la palabra para ellos? Por ejemplo, si tuviera una pérdida de un ser querido, bueno, pues hay que orar con ellas, hay que consolarlos y animarlos a la fe y ver el que dice el texto bíblico y luego cómo hacemos una pastoral integral. ¿Se dan cuenta? Es una manera general de cómo trabajar con familias. ¿Sí? Hay que analizar su situación actual, hay que ver qué dice la palabra y luego qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿De acuerdo? Es una manera de introducirnos, ¿no? Al tema de trabajar con familias. O sea, en la iglesia no es sencillo trabajar con familias, ¿sí? Porque cada familia tiene sus propias necesidades y su propia situación actual. ¿Están de acuerdo? Solo hago esa introducción, ¿no? Que la pastoral debe ser una pastoral integral, más completa. ¿Qué necesitan? Y si es gente que tiene dinero, entonces no necesita dinero, necesita
atención, necesita orientación. Sí, depende. Hay familias muy pobres que mi esposa Olimpia es muy observadora. Me dice, mira, estas familias no tienen ni para comer el día de mañana. Entonces ella junta despensa con las hermanas y luego al final se les daba una despensa. Llévenselas, tengan. Hay un hermano que tiene una panadería y siempre nos lleva pan y hay bolsas de pan, llévenselas. Y la gente que se acerca por ello es porque lo necesita. ¿Están de acuerdo? Entonces, es una manera de hacer una pastoral más integral, ¿sí? Más completa, no nada más, digo, la palabra, la oración, los cantos está bien, pero es, tienes que ir un poco más allá, es lo que quiero decir, porque cada familia pasa circunstancias diferentes, ¿no? Bueno, y luego empiezo yo a hacer la introducción y solo voy a leer esta parte que dice que el tiempo que dediquemos al análisis y a la reflexión bíblica teológica sobre nuestra acción pastoral en el campo de la familia será valioso, ya que de esta manera podemos reorientarla para ofrecer un servicio, fíjese, pertinente al tiempo que vivimos, a las circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. Si usted se acerca a una familia, si usted visita una familia, nosotros le llamamos familias nuevas, usted se va a dar cuenta que los tiempos son diferentes, ¿sí? Los tiempos son diferentes. Por eso digo que cuando en la iglesia nosotros trabajamos con familias, tenemos que tener un concepto más amplio, ¿sí? No nada más, no solamente el que vamos a orar y darle un pasaje bíblico, sino qué más lo puedes hacer con ella, ¿sí? Quiere que le visite entre semana, y quiere que le regalemos una despensa, quiere que oremos por ella porque necesita consuelo y fortaleza, porque tuvo una pérdida, o sea, ¿por qué situación está pasando? Por eso en la introducción yo hago esta reflexión pequeña. El tiempo que dediquemos para analizar cómo están las familias y la reflexión bíblica teológica sobre nuestra acción pastoral en el tema de la familia va a ser muy valioso, ¿de acuerdo? Ya que de esa manera podemos reorientarla, o sea, podemos mejorarla, ¿sí? Para ofrecer un servicio, un trabajo, una atención pertinente o adecuada al tiempo, circunstancias y necesidades que nos toca vivir en la actualidad. Como dije, los tiempos han cambiado, hermanos, ¿sí? Y las familias son diferentes. Entonces se va a sorprender si acerca a una familia hoy en día, ¿qué es lo que necesita? Las familias necesitan mucha orientación, creo yo. Hoy más que nunca, las familias necesitan mucha orientación, sobre todo las familias que tienen hijos, porque los hijos, la sociedad ha cambiado. Entonces, tiene uno que pedirle a Dios la sabiduría para poder bien orientarlos. ¿De acuerdo? Uno de los subtemas que yo trabajo en la pastoral familiar es el tema de la crianza de los hijos. Por ejemplo, y es todo un tema la crianza de los hijos, porque cada familia es diferente. Y le llamo crianza, errores y aciertos. Y hay que analizar cuáles son algunos errores que se han cometido a través de los tiempos y cuáles son los aciertos que las familias que logran tener familias grandes, ¿cómo le han hecho? Claro que hay familias exitosas, vamos a decirlo, porque han podido forjar hijos e hijas con la ayuda de Dios y poder cuidarlos y llevarlos de la mano para que crezcan en todas las cosas. Pero no todas las familias les va bien. Algunas familias no les va muy bien. De repente tienen hijos en rebeldía, tienen hijos que se pierden en las drogas, tienen hijos que andan por el mal camino y no se imaginan cómo sufren esas familias. ¿Están de acuerdo? Entonces son familias que necesitan mucha ayuda y mucha orientación. Y nosotros, pues por la gracia de Dios, hemos tenido la gracia de Dios de tener familias valiosas. Y eso es importante. Eso también nos ayuda a nosotros. Cuando cada uno de nosotros llegamos a tener una familia estable, es porque algo bueno hemos hecho, ¿no? Y eso hay que aprender a replicarlo en los demás. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? O sea, cada iglesia está conformada por diferentes familias con diferentes necesidades. Eso es lo que quiero decir. Y hay que saber cómo hacerle para ayudarlos un poco. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo ven? Vamos bien, vamos bien. Ok, ok. Entonces vamos a avanzar un poquito más.
Y aunque el tema de la familia es un tema general, aquí en esto, es importante para mí hablar el impacto, hermanos, el impacto de los cambios psicosociales en las familias. O sea, eh, eh, vamos a hablar que ahora me enfrento yo con que ustedes quizás, ahorita el tema que estábamos platicando de inicio, ¿no? Antes de la grabación, con el hermano Abraham y el hermano Axel. Ellos me dan un dato muy interesante, me dicen que la economía ha cambiado en el país donde ustedes están. Y eso pega fuerte a las familias, ¿están de acuerdo? Porque en México también ha pasado, ha habido épocas, le llaman de devaluación. Ahorita parece que el país está más o menos bien, acá en México, y el estado donde yo vivo también está muy bien en esos términos, pero hay países que el impacto de los cambios, de las políticas económicas, todo eso, le pega muy fuerte a las familias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las familias tienen que hacer esfuerzos muy grandes y si no les alcanza, a veces tienen que emigrar, tienen que cambiarse de lugar porque la necesidad es muy grande, ¿se dan cuenta? Pues todo eso le pega a las familias, ¿no? Por eso yo aprendí mucho en los primeros años, en mi primer trabajo pastoral, porque fui pastor como 8 años en Tijuana, Baja California. Esa iglesita que yo pastoreé está en el cerco fronterizo de México con California, Estados Unidos. Yo aprendí mucho ahí, porque vi tantas necesidades, vi tantas cosas, y me esforcé como pastor en tratar de atender a las familias. Y entonces parece que era mucho trabajo, pero siempre es valioso, ¿no? Porque uno aprende y uno comparte de gracia lo que de gracia Dios le ha dado a uno. Entonces me tocó hacer un trabajo muy fuerte con familias que eran desplazadas, que iban buscando el famoso sueño americano, le llaman acá en México. O sea, quieren pasar a Estados Unidos para ganar dólares. Pero eso implica que en el trayecto, son migrantes, le llaman hoy en día. Muchos se quedan en el camino, muchos se pierden literalmente, otros entran en drogas, o sea, son cambios críticos, ¿no? Y entonces imagínense, casi todas las familias que llegaban nuevas, llegaban en esta circunstancia, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que atenderlos, hay que bien orientarlos. Y fue un trabajo muy fuerte que estuve haciendo ahí como varios años, como unos 12 años yo creo que estuve por ahí, hace algo, en los años 90, ¿no? Después ya me cambiaron a otro lugar, después fui sobrevedor, pero yo aprendí mucho pastoralmente para saber visitar una familia, platicar con ella, identificar sus necesidades y ver cómo le podemos ayudar. Pero me di cuenta que el impacto de los cambios psicosociales en las familias es muy grande. Es todo un tema, ¿no? Por eso digo, y cuando hay impacto en las circunstancias económicas, algunos lo pueden superar y otros no, no tanto, ¿sí? A otros les va a pegar mucho más fuerte y necesitan mucho más, vamos a decir que necesitan mucho más apoyo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias pues son diferentes, ¿no? Entonces es uno de los primeros subtemas que yo platico. No sé cómo estén ustedes allá en Argentina y las iglesias donde se congregan, si tienen gente que va de paso o la mayoría de la gente está estable ahí, pero son diferentes, las comunidades son diferentes, ¿están de acuerdo? Sí, nosotros acá en Santo Tomé somos una congregación nueva, una congregación bebé, Ok, que hace un año y 5 meses que recién iniciamos la congregación acá, entonces estamos creciendo de a poco. Y ok, ya va en la congregación, en lo que va de ese año, se van a bautizar 7 personas. ok, perfecto, perfecto, hermano. Entonces, yo lo único que digo, el caso que nos presenta el hermano Axel es cada persona representa una familia, ¿sí? Yo lo que quiero que abramos el panorama de esta manera. Cada persona representa una familia y entonces hay ocasiones en que se puede ganar a toda la familia para Cristo. Hay ocasiones en las que no, solo va a aceptar una sola persona. Son diferentes las circunstancias, pero la idea es atenderlos de la manera más integral posible. ¿De acuerdo?
Esa es la idea. Y Claro. mira cuál es su situación actual, recuerden, ¿sí? Cada familia va a ser diferente, va a necesitar diferente tipo de apoyo, ¿de acuerdo? Y bueno, las familias se conforman de diferentes maneras. Acá en México, hermanos, tenemos un dicho, que la mayoría de las familias se caracterizan por un exceso de la figura materna, una ausencia de la figura del padre y una abundancia de hermanos, ¿no? Y casi todo esto lleva ciertas implicaciones. O sea, es lo que llamamos la familia tradicional acá en México. ¿Están de acuerdo? Pero hoy en día han cambiado mucho las cosas. Ahorita les voy a presentar un cuadro, cuáles son los diferentes tipos de familias que hoy podemos identificar. Eso, las iglesias tenemos que entenderlo, ¿eh? O sea, ya no todas las familias que se acercan son familias tradicionales. Antiguamente era así. O sea, la mamá, que es la que más tiempo pasa con los hijos, pues es un exceso de figura materna. O sea, la mamá los atiende a los hijos. Y el padre, como sale a trabajar, pues hay una cierta ausencia, porque tiene que salir a trabajar, tiene que ocuparse en ser un proveedor. Y más cuando la familia es grande, pues una abundancia de hermanos tiene una serie de implicaciones y consecuencias y para que pueda sobrevivir esa familia. Pero este modelo es el que llamamos nosotros el modelo de la familia tradicional, ¿sí? Pero hoy en día ya hay otros tipos de familias. De hecho, hoy en día, déjenme les digo que hay lugares donde ya no les llaman tipos de familias, sino le llaman experiencias familiares. ¿Sí me explico? O sea, no sé ustedes allá, pero acá en México se puso de moda en los más jóvenes, por ejemplo, ya no se quieren casar, no se quieren casar. Y entonces optan por un modelo de familia donde se unen, se juntan para ver cómo les va por un tiempo. Y dicen acá en México, no están casados, solo están juntos. Y tenemos un grupo de jóvenes ya muy mayores que no se quieren casar. Le tienen, no sé si le tienen temor al matrimonio, no sé, por todo lo que escuchan, por toda la problemática, supongo. Pero acá está pasando mucho en México, no sé allá ustedes, sé que están en otro continente, pero acá en la iglesia, cuando menos, y también en la sociedad, los jóvenes están pensándole mucho en casarse, duran mucho en casarse, se casan ya de 30 y tantos años, o sea, ya no se casan jovencitos, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque están haciendo sus metas, otro tipo de figuras familiares que están optando. Eh, de hecho, acá en México, en la capital de México, en el Distrito Federal, legalmente hay una figura, por ejemplo, donde se casan una pareja por cierto tiempo nada más. O sea, ya no es para toda la vida, es por un año o 2 años, se hacen un contrato, ¿eh? Para casarse solo por un tiempo. Wow, son diferentes modelos de familia. ¿De acuerdo? Y no se diga, hermanos, ahorita empezamos a batallar nosotros acá, donde ya en la sociedad, en la iglesia todavía no nos llega, pero en la sociedad, uno va, mira en la calle modelos de parejas, 2 mujeres o 2 hombres. Es otro tipo de modelos de familias que hay que orientar, pero en las escuelas, en las universidades, en la sociedad se dan otros tipos de familias. Y eso es, para mí es trágico, ¿no? Porque falta mucha orientación, pero esa es nuestra realidad que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo hoy en día. Eso es una gran realidad, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes de que sí hay diferentes tipos de familias, ¿no? O sea, y yo por eso les pongo ahí le llamo una lista de cotejo. O sea, si revisamos en general cuáles son los diferentes tipos de familias, nos vamos a dar cuenta y van surgiendo otros más, pero el primer punto habla de la familia como núcleo, la familia nuclear, que es esta familia de la que yo les decía. 2 adultos de sexo opuesto que viven una relación sexual aprobada y con hijos propios o adoptados. O sea, es lo que llamamos una familia tradicional o familia nuclear, como núcleo. Eso, vamos a decir que debería ser lo correcto, pero hoy en día es diferente. Y luego, en el segundo punto, hablamos de un tipo de familia conyugal, donde
se forma cuando un hombre y una mujer, generalmente procedentes de diferentes familias, se unen en matrimonio o en algún tipo de unión socialmente reconocida. O sea, aquí acá en México hay gente que ya no se casa por la iglesia, solo se casa por el civil, por ejemplo, por el registro civil se llama. Y el juez civil los casa, pero ya no se casan por las iglesias. O se casan por algún ritual de alguna tradición ancestral. Es una familia conyugal, pero no están realmente ya casados por una iglesia. Simplemente están unidos, ¿sí? Como dice ahí, por algún tipo de unión socialmente reconocida, aunque no sea legal, ¿sí? Eso se está dando mucho, ¿sí? Eh, este, Cuando los jóvenes se van a vivir juntos, pero no se quieren casar. Acá en México se está dando mucho ese tipo de fenómenos. No sé allá, a lo mejor es un poco más conservador la situación, pero acá sí, y en las ciudades grandes se sigue dando eso. Tercer punto, hablamos de familias unipaternas, o sea, tienen un solo, cuando existe, cuando no existe la presencia de uno de los padres operativamente, o sea, es una familia unipaterna. Cuando solo la mamá, acá le llamamos madres solteras, o sea, solo la mamá atiende hijos, pero no hasta el papá. Por alguna razón, en algunas ciudades de aquí, la Ciudad de México, hay un grande índice de abandono. O sea, los hombres abandonan a la familia, a las mujeres, y se van a Estados Unidos, se van a otras ciudades y las abandonan. Entonces son familias unipaternas. En esta iglesia que les platico, que yo pastoreé, la primera iglesia, llegué a tener eran como unas 7 u 8 madres solteras, o sea, mujeres con hijos, pero no había papá. Fue todo un reto para mí. Yo estaba recién casado con mi esposa Olimpia y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Y abrimos un grupo para entender su situación y para motivarlas a que salieran adelante, porque ellas tienen que trabajar, tienen que ser papá y mamá. Y les apoyamos y salieron adelante. Algunas volvieron a hacer su vida, otras no, pero fue todo un reto trabajar con familias unipaternas, un solo cónyuge o la mamá. Incluso hoy en día hay familias que solo el papá los atiende, donde la esposa los abandonó. O sea, son diferentes modelos de familias. Esa es una realidad en la sociedad actual, ¿sí? Ya no solo existe la familia tradicional. El otro tipo de familia, el siguiente punto, yo le llamo familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? Es un grupo familiar vinculado por lazos de parentesco que incluyen a 2 o 3 generaciones que pueden vivir o no en una misma casa. Los sociólogos le llaman que son familias aglutinadas, o sea, en una sola propiedad viven los abuelos, los padres, los hijos, los primos, o sea, viven mucha gente en una sola propiedad. Eso también se da, acá en México le llaman que son vecindades, o sea, donde viven varias familias que son familia extendida, o sea, y familias aglutinadas. Yo aquí en Monterrey tengo cuando menos un par de familias que me tocó pastorear así. Y cuando yo llegaba al grupo familiar, porque llegaba a ser un pequeño culto devocional un día a la semana, bajaban todos, es una propiedad y baja mucha gente, todos son familiares. Tiene a mí me convenía porque estaba mucha gente ahí, pero cada uno con diferentes circunstancias, era muy complicado, ¿sí? Y tiene sus grandes retos, sus grandes complicaciones, porque aunque están unidos, están juntos en una sola propiedad, pero no son la misma familia. Son familiares, son diferentes, hasta diferentes generaciones, por ejemplo. Está la abuelita, están los padres, están los tíos, están los primos, están los cuñados, y yo le llamo familias aglutinadas, o sea, están muy cerca unos del otros, y tiene ventajas y desventajas, como todo, ¿eh? La ventaja es que hacen una fiesta o un asunto y se juntan todos. La gran desventaja es que tienen muchos problemas de interacción, claro, pero son familias. Tratando de sintetizar lo que yo he visto pastoralmente. El siguiente punto habla de las familias corporativas. ¿Qué son las familias corporativas? Es la que se organiza alrededor de un número de actividades importantes que se desarrollan en común. O sea, algunos ejemplos son
grupos indígenas, ¿verdad? Son etnias, les llaman acá en México, grupos religiosos, etcétera. O sea, por ejemplo, la iglesia puede ser una familia corporativa, sí, porque hay ciertas familias que se reúnen mucho, es una familia corporativa. Llegas a tener tanta amistad que son como tu familia, aunque consanguíneamente no lo son, pero llegan a ser parte de tu familia porque convives con ellos. Es una familia corporativa también la iglesia, un grupo indígena, incluso algunos partidos políticos o sociales tienen grupos de personas que se reúnen alrededor de ciertas actividades, ¿no? Y yo nada más quiero ser conscientes que la iglesia también entra en una categoría de una familia corporativa. O sea, convives cada semana con diferentes familias y llegas a sentirte como una familia, aunque realmente no lo seas. Pero es una manera de ser familia, ¿de acuerdo? Y finalmente, la familia consanguínea. ¿Qué es la familia consanguínea? Es la que está basada en la relación de sangre. O sea, esta relación se puede dar por línea descendiente de un antepasado a sus sucesores, ¿no? O sea, la familia consanguínea es los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, o sea, es la familia consanguínea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monterrey, le platicaba yo al hermano Abraham hoy, cuando iniciamos, que me preguntó cuánto tiempo estuve yo fuera de aquí, de esta ciudad, de Monterrey. Yo estuve fuera 30 años, porque fui pastor en Tijuana, fui pastor en Ensenada, fui pastor en Cuernavaca, Morelos. Entonces en un lugar estuve 12 años, en otro 14 años, y después de cerca de 30 años regresé. Y ahora que yo regresé, pues realmente yo crecí con 10 hermanos, aunque yo me concentré en la familia corporativa, en la iglesia, porque pues como pastor y ministro y líder de la iglesia, pues convivo con muchas familias de la iglesia. Pero realmente mi familia consanguínea es mucha. Ya tengo ya tengo, no, tengo sobrinos, ¿verdad? Hijos de mis hermanas, de mis hermanos, y ahora yo recuperé ese tipo de familia cuando me invitan a algún, como no son de nuestra iglesia, pues convivo con ellos, pero son mi familia consanguínea. Tengo hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, primos, y la familia es muy grande. Eso me había olvidado, porque salí de la ciudad 30 años. Ya crecieron, los que eran chiquitos ya crecieron. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esta lista, hermanos? Que hay diferentes tipos y modelos de familias. Puede haber otros más, ¿eh? De hecho, hay otros más que no me animé a poner aquí. Por ejemplo, estas familias, como le llaman, de equidad de género, donde son dos hombres o dos mujeres. A mí todavía me hace mucho ruido ese tipo de cosas. Y yo cuando conozco ese tipo de circunstancias, pues uno tiene que ser paciente y respetuoso, pero también tiene que orientar a las personas. Oye, ¿qué pasa, no? Pero eso se da en la sociedad. Imagínate, nosotros acá en México estábamos en la administración de la iglesia platicando, ¿qué hacemos si llegan una pareja de homosexuales? Entonces la ley en México nos impide correrlos. Decía yo, tengan cuidado, no los puedes correr porque se cataloga como discriminación. Y les dije, hay que tener cuidado de no rechazarlos, pero sí orientarlos. O sea, si alguien viene a nuestros templos, hay que bien orientar y tener plática, no correrlos, no rechazarlos, porque legalmente nos podemos meter en problemas. O sea, y entonces empezamos a generar una serie de estrategias para ser empáticos, pero orientar, porque nuestro credo de fe es muy claro, ¿no? Nosotros no aceptamos familias que tengan que ver con equidad de género, dos hombres o dos mujeres. Nuestro modelo de familia que creemos es un modelo bíblico, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Pero pues, somos conscientes de que hay diferentes tipos de familias y que necesitan apoyo y orientación, pero no los podemos validar ni recibir así nada más. No podemos correrlos tampoco, es un gran dilema, pero podemos orientarlos. ¿Cómo ven, hermanos? Es un tema complicado. Diferentes tipos de familias, diferentes circunstancias. Hay que saber atenderlos a cada uno de diferente manera. ¿Están de acuerdo? Eso es importante. O sea, espero que en el lugar donde ustedes se congregan no lleguen a tantas problemáticas, pero sí se pueden dar, ¿eh? Déjenme les digo.
se pueden dar este tipo de problemáticas, ¿no? Ok. Y bueno, voy a avanzar a otro subtema eh, y que es en esta primera sesión al tema de la familia le da mucho sustento y es el tema de la familia y su misión conforme al plan de Dios, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y yo luego pongo ahí como introducción, en la Biblia, la familia no tiene otra misión que ser familia, es decir, forjar seres humanos a la imagen y semejanza de Dios desde el texto bíblico. En la sociedad se han dado muchos modelos de familias, pero bíblicamente eso es lo que nosotros rescatamos o entendemos desde la Biblia. Dice el segundo párrafo, el simple hecho de hacer una familia se ha denominado, junto con el dominio de la naturaleza, el mandato cultural. Pero en el contexto de la creación, el mandato cultural consistía en multiplicar la gloria de Dios reflejada en su imagen humana sobre la tierra. Y esa extensión del reino de Dios se lleva a cabo a través de la soberanía que ejerce la humanidad sobre todas las cosas creadas en el planeta, excepto sobre aquello que Dios prohibió, ¿no? Y bueno, yo les voy a presentar un diagrama de cómo, a continuación, un diagrama que a mí me ha ayudado a entender un poco cómo está la familia conforme al plan de Dios. Ahí está el pequeño diagrama, ¿no? Ahorita vamos a ir a un receso, pero yo se los quiero presentar el diagrama ahí. En la parte de arriba está el tema de la familia. O sea, en la Biblia, las familias, todas las promesas están dadas para las familias, recuerden, ahí vienen algunos textos bíblicos ahí, ¿no? Yo solo quiero recordar el tema de Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y uno cuando lee ese pasaje de Génesis 12:1, el llamado que Dios le hace a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Uno dice, ¿cómo puede ser? Parece un poco exagerado esa promesa de bendición, pero tengo todo un sermón, un estudio sobre cómo Dios le cumple eso a Abraham, porque de hecho el texto bíblico lo dice en el Nuevo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento en Mateo habla de 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones desde el principio, y al final terminan, esta línea genealógica se da cuando nace Jesucristo. Entonces, de la descendencia aún de Abraham, ¿sí? Viene monitoreado. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento Dios sí le cumple a Abraham la promesa, que en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra, ¿no? El tema de la familia es uno de los grandes temas en el texto bíblico, la bendición para las familias, ¿no? Y en el diagrama, yo de manera sencilla trato de ilustrar con tres aspectos importantes. Por un lado, el lado derecho está el proyecto de Dios. Ahí está el proyecto, ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué es lo que Dios quería para la familia y para la humanidad? Y ahí está Génesis 1, 27 y 28, está Mateo 19, del 4 al 6, ahorita lo vamos a leer. Pero del otro lado del diagrama está la realidad, que desde el principio se da. Cuando entra el pecado, entra la maldad y las familias se distorsionan. Ahora, la línea punteada que viene en el medio, ¿qué hacer con la familia? ¿Cuál es el trabajo de la pastoral para las familias, ¿no? Una pastoral familiar, yo pongo una línea punteada y entonces vienen ahí cómo rescatar las promesas de bendición para las familias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir al receso y ahorita de regreso vamos a revisar bien el diagrama y al final viene otra partecita todavía acá, ajá, y sacar algunas conclusiones para esta primera parte, ¿no? Pero ahorita nos vamos a quedar con el diagrama. ¿Les parece, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, profe, vamos muy bien. Ok. Quería, quería hacer un aporte pequeñito, Sí, hermana, hacia adelante. que hoy, por ejemplo, todavía no sufrimos acá en nuestra congregación el tema de familias del mismo sexo, digamos, Ujú. pero sí sufrimos por ahí la empatía de la crianza, porque hay unos casos que la familia tiene un hijo, tienen dos, pero como que tienen cierta estabilidad económica mejor que los demás y entonces sufren lo de la estabilidad económica. Ok, ok. Entonces, los chicos que son de estabilidad económica baja sienten esa presión. Mm. Yo me doy cuenta cuando los veo, ellos quedan observando de cierta angustia al que está bien económicamente y que consiente, como la madre lo consiente, entonces el chiquito se puede, ¿por qué conmigo es diferente? ¿O por qué yo no puedo tener esos lujos, esas comodidades? Y pasa eso en la iglesia y es muy triste, es muy difícil porque, por ejemplo, hay un nene que no quiere comer cierta cosa y en su casa come solo cierta cosa y nosotros fuimos criados a la que comes lo que hay y como que criamos a los nuestros y también hoy comemos esto y es lo que hay. No estamos en un restaurante para que cada uno elija su menú. Acá la estabilidad económica está muy mal. Entonces, y después aparecen esos casos de una convivencia, y bueno, no, él porque si no es patamuslo, medallones de patitas no come, entonces mamá le da el gusto y todos lo ven. Y uno sufre también esas cosas. Yo digo, en su casa cada uno le da la maña a su hijo como quiere, pero en la iglesia no queda bien. Y Ok, se ok, siente ok. Es un buen punto, hermana Tatiana. Sí, yo como pastor lo vi muchas veces. ¿Sabe cómo lo resolví yo? Como pastor en diferentes lugares a través de los años. Yo me di cuenta, eso que la hermana platica es muy recurrente. Pasa en muchos lugares, ¿eh? Entonces yo me di cuenta de eso, de que las familias que tenían cierta posición económica llevan buena comida. Esta última iglesia que pastoreé, había gente que llegaba sin nada. O sea, no tenía ni para llevar para comer. Entonces yo, wow. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cosas. Porque nosotros como pastores, pues tenemos la obligación de mejorar el ambiente ahí. Entonces yo les decía, hermanos, hay que traer lo que cada quien tenga y un poquito más para compartir. ¿De acuerdo? Y luego, esa es una. Y la otra es, ¿sabe qué? Ponemos una mesa y todos ponemos todo ahí para que de ahí pudiera. Y entonces nombramos a mi esposa y otra hermana que ellas sirven a todos los demás lo que vaya, lo que hay. O sea, yo llevo lo mío y lo pongo ahí y luego nos vamos sirviendo para todos. ¿De acuerdo? Porque sí, tiene razón, cada quien lleva lo que tiene. ¿Verdad? Y hay gente que tiene poco y lleva pues poco. Y hay gente que tiene una posición económica mucho mejor y pues lleva de lo mejor, ¿no? Y sí se ve triste esa diferencia y ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, nosotros lo resolvimos poniendo una mesa y compartir, hermanos, traigan un poco más para compartir, porque hay gente que llega de trabajar o gente que no tiene dinero, hay niños, y vamos a compartir lo que tenemos. Y así lo fuimos resolviendo, déjenme le digo. Pero bueno, son cosas que pasan en las iglesias, tiene razón. Y son diferentes, es lo que yo decía, son diferentes circunstancias en las diferentes familias. No todas las familias pasan por la misma circunstancia. Pueden mejorar y cambiar las circunstancias de los otros. De hecho, me ha tocado ver que después los hijos crecen y ponen a trabajar y mejora su situación. Pero mientras hay que ser cuidadosos y sensibles para poder no hacerlos sentir mal, sino hacer un ambiente de comunidad. Sí, estoy de acuerdo totalmente con eso. Y bueno, ahí es donde se da cuenta uno que son diferentes tipos de familias. Claro que sí. Así es, un buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? ¿Vamos bien? Vamos a ir al receso de los 10 minutos, ¿les parece? Muy bien, mi hermano. Gracias, hermano. Vamos a los 10 minutos y luego regresamos para analizar Ok, el diagrama que les puse ahí. ¿Sí? Ok. Vamos a tomar el receso. Gracias, hermanos.